Mm, a ver. El monte. Ay, mm, Buenos días. Buenos días. Adelante. Ya. Uno, dos, ujú, ok. Ujú. Almonte, Araujo, Aroni, Coahuila, Hinojosa, Hurtado, Llanes, Janco. Sí, Janco. José Valencia. Adelante. Valencia, ¿no? Manrique, Molina. Ya. Muñonca, Faxi, Puma, Picaño, Reategui, Zarco, Vargas. 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7. Janco, tú eres el delegado, ¿no? Sí. Ya. Listo. Listo, muchachos, vamos a empezar. ¿Qué pasa con su profe? Sale. ¿No, por favor? No, fue de que un docente de mecánica se había retirado y eso nos dijo que como él trabajaba usted el curso, y como él es ingeniero mecánico, lo mandaron debido para presentarse a los docentes y que él iba a reemplazar. Creo que el profesor Fran. No, se retiró, no estaba más claro, pero es Fran. Lo que sea. ¿Y no saben quién se retiró? No, 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 detalles. Bueno. Ya. Interesante. Bueno, muchachos, me presento. Mi nombre es Andrés Márquez. Yo soy ingeniero electrónico de profesión, magíster en educación superior, especialista en automatización Siemens. Y entiendo que es la carrera de mecatrónica, ¿sí? Ya, bueno, conmigo vamos a llevar esta parte del curso, en realidad hasta el final del semestre. Entonces, que realmente es súper sencillo. Así que, bueno, vamos a tratar de hacer esto siempre, por favor, con respeto. Tratemos de llegar temprano para aprovechar al máximo la sesión. Y, bueno, vamos a ver. Potencia y energía. A ver, ¿alguien sabe a qué nos referimos con potencia, energía? ¿Alguna idea?
¿Qué es potencia? ¿Qué es energía? Las dos están relacionadas. Sí, la potencia es básicamente una expresión para decir de que cuánto gasta ¿cómo te diría? El nivel de potencia. Un Ya. componente activo o pasivo de un circuito, por ejemplo, los focos, cuando dicen 25 watts, algo así, es ¿Es activo o pasivo? activo. Activo. ¿Qué es activo? ¿Qué Ajá. es pasivo? Pasivo, no. Pasivos eran aquellos que no, las resistencias, capacitores y las bobinas. Ujú. Ya. ¿Y qué propiedad tiene? La relación de energía, pues sí, bueno, cada uno puede ejercer una distinta función. O sea, los capacitores, mm, de acuerdo a su potencia, no potencia, sino a su parámetro, pueden cambiar la gráfica de la curva de electricidad. Esa es la gráfica sinusoidal. Eso. Ya. Igual que las bobinas. Pueden manipular tanto el voltaje como la intensidad. Ya, muy bien. ¿Y qué le diferencia si estos son pasivos, cuáles son los activos? Ya serían pues, los cables, o sea, los conductores, semiconductores, no me acuerdo bien esa parte, Ya. creo que sí, no cuentan. O sí, sí cuentan, ¿no? ¿Cuáles? Los semiconductores. Ya, semiconductores. Semiconductores. ¿Han hecho semiconductores? Sí. Ya. ¿Qué sabemos de los semiconductores? Básicamente en ese caso son los diodos. Diodos, transistores. Crack. Ya. Diodos, transistores. ¿Este cuál es? El diodo, el plástico. ¿Y qué diferencia tendría si le pongo esto? Eh, diodo regular. No, ya. Diodo que son de los. Ya. ¿Cómo más lo conocemos? Diodo. Ya, muy bien. A ver acá. ¿Esto qué es? Sí, es un. ¿Qué diferencia con este? Bueno, más o menos. Ah, no, espera. A ver. Ya. ¿Qué diferencia? Uno emite, otro recibe. ¿Cómo se llaman esos transistores? ¿Qué tipo de transistores son? CMOS, MOSFET, BJT, DMOS, ¿no? BJT, BJT. ¿Y qué era BJT? ¿Cómo está el inglés? Transistor de unión bipolar. Seguramente por acá está en el atlas entonces. ¿Qué diferencia? A este se le conoce como NPN, este es el PNP. Y una diferencia de estructura, una diferente estructura interna. Bueno, ahí vamos. Algo que te escuché decir respecto a las resistencias. Yo les pregunto algo, a ver. Y esto espero que lo tenga muy presente por toda la carrera, porque he visto que hasta los profesores se equivocan. ¿Qué opinan? ¿Es lo mismo? Ya que si no les sale explicar esto, estamos fritos, ¿ah? ¿Primer año o segundo año? ¿Segundo año? Segundo ciclo. ¿Segundo año? Ya.
Yo te hago este dibujito, por ejemplo. Es una clásica, a ver. ¿Qué es esto? ¿Un resistor o una resistencia? ¿Quién dice resistor? A ver, levante la mano. ¿Quién dice resistencia? Levante la mano. 1, 2, 3, 4. Ya. Esto, estimados, es un resistor. Y esto ténganlo muy presente, por favor. Esto no es una resistencia, nunca lo fue, nunca lo será. ¿Ya? Resistor es el componente, resistencia es la magnitud. Anoten eso, es importantísimo. No quiero escucharlos hablar sin propiedad. Ya ustedes como ingenieros tienen que saber eso. O sea, no pueden ir por allá diciendo que esto es una resistencia. Eso está bien para el técnico de Pizarro, que no estudió, que no sabe. A ustedes no. Y se van a dar cuenta que hasta los profes se equivocan con eso. Es lo peor de todo. Ustedes no. Ya ustedes van a quitarse esa cuestión. ¿Ya? Resistor. Si tú revisas en la literatura en inglés, por ejemplo, vas a encontrar que dice resistor, resistance. Es diferente. ¿Por qué en español tendríamos que decir la resistencia a todo? ¿Ya? Entonces, la siguiente vez que vayas a Pizarro y pidas un resistor, te van a ver así como, ah, este sabe. Este sí sabe, este estudió. ¿Ya? Muy bien, estimados. Vamos a empezar la sesión. Bueno, la diferencia, y esto aprovechando, entre activo y pasivo. Yo no sé si ustedes estuvieron, han vivido para contarlo, pero en cierto momento esto era muy mediático en la televisión, porque esto lo hacía mucho a los homosexuales. Pero cuando hablamos de componentes electrónicos, pasivo es el que recibe y activo es el que da. El que da potencia, el que da energía es el activo. El que recibe esta energía, esta potencia es el pasivo. Ejemplos de pasivos, estos señores, como decía ya ¿cuál es tu nombre? Acá adelante. Señor, ¿tu nombre? Julio. Como decía Julio, semiconductores, ¿no? Típicos componentes activos, transistores BJT, transistores MOSFET, equipos que, por ejemplo, van a convertir una ondita así en algo así, ¿no? Están entregando energía. Pasivos, los clásicos, R, L, C, no, resistor, resistor, ya, resistor. Les va a tomar un tiempo y acostumbrarse a decirle resistor, pero cada vez que escuchen ustedes al mismo decir resistencia, no, está mal. Ya, sacúdanse esa idea. Resistor, inductor, capacitor. Bueno, entonces veamos. Bueno, ¿por qué les ponen acá? Supongo que es para hablar un poquito ahí de lenguajes. ¿Alguien sabe lenguajes míos? ¿No? Esa es la verdadera inclusión, no las payasadas que salen en la tele, pero ya, esto deberíamos saber todos para el término de inclusión. Bueno, han dado una práctica calificada, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Bien? ¿Aprobados? ¿Sí? Fíjate, ¿qué tal? Te veo riéndote. ¿Has aprobado? ¿Más o menos? Ya, un 13. Ya, muy bien. Bueno, potencia de energía, estimados. La idea es que al finalizar esta sesión tengamos una idea relativamente clara de qué es potencia, qué es energía, cuál es la diferencia. O sea, lo veo dudando acá el mister. Ya, de estas magnitudes, ¿no? Ahora, bueno, ¿por qué es importante esto? Porque básicamente todo lo que vemos en... Sí, circuitos, dice. ¿Sí, en la clase? Como te veía dudando ahí con el salón. No, como, eh, ¿por qué llegué tarde? Aquí estamos, gorrito, por favor. Es el que les quita el sex appeal y todo, pero... Salón no.
Bueno, ya, entonces le decíamos, es importante porque prácticamente todo lo que tenemos en la naturaleza está regido en base a potencia y energía. Como alguien lo decía, más potencia significa, por ejemplo, que un foco te da más luz, te ilumina mejor, o que un motor de repente puede ir más rápido, o pueda tener más fuerza. Si, por ejemplo, tienes unos brazos potentes, podrás levantar en el gimnasio más peso y así, ¿no? Entonces, básicamente está en todos lados, por eso es importante conocer cuáles son las diferencias. Entonces, vamos a revisar esta parte, ¿sí? Potencia. Bueno, básicamente esta potencia que vamos a tener aquí es una indicación de cuánto trabajo, y esta parte, esta definición de trabajo es importante. La conversión de energía de una forma a otra. ¿Sí? Trabajo es convertir energía de una forma a otra. Y esto lo hacen unos dispositivos conocidos como transductores. ¿Sí? Un transductor lo que hace es convertir un tipo de energía a otro. Ejemplos, un motor eléctrico, convierte energía eléctrica a movimiento. O un generador que convierte energía mecánica a energía eléctrica. ¿Sabe, no? Que un motor y un generador es lo mismo, ¿no? Ya. Siempre y cuando el sentido de la energía le inviertes. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces, ¿cuánto trabajo puede efectuarse en una cantidad específica de tiempo? Es decir, una tasa de trabajo, es importante. O sea, la razón de este trabajo. ¿Cuánto de este trabajo por segundo o por minuto se puede hacer esto? Entonces, por ejemplo, aquí se menciona un motor. Si tienes un motor grande, un motor chiquito, el motor más grande, como puede mover más energía, tiene más potencia, pero convierte más energía eléctrica por unidad de tiempo respecto a un motor chiquitito, por ejemplo, un motor de juguete, ¿no? Unidad en la que se mide los joules, joules, o en español, ¿no? Julios. También lo van a encontrar, sobre todo en la literatura de habla hispana, puede ser que encuentren así, julios. O simplemente J. El tiempo, ya saben que se mide en segundos, es la unidad de pues, sistema internacional. Por lo tanto, la potencia se va a medir joules por segundo. ¿Sí? Está claro. O de otra forma, como más la conocemos, son los vatios, los watts. Pero claro, tú no ibas a comprar tu foco ahí a Pizarro o a Sodium a que decirle, por favor, dime un foco de 50 joules por segundo, ¿no? O sea, tampoco no vamos tan idiotas, ¿no? Pero ya, la idea es que el watts es la unidad como lo conocemos, ¿no? El vatio. Simplemente vatio. Y tampoco hay que ser snob. Vatio o watts, ¿sí? Joule por segundo. De modo que la potencia básicamente es esto, ¿no? La unidad de watt, perdón, un watt, no, claro, potencia es igual a vatio por segunda unidad de tiempo. O hasta acá, ¿no? Joule por segundo. Bueno, entonces, ¿qué dice? La energía se mide en joules, el tiempo eso lo sabemos. Bueno, acá no hay mucho más que decir. Vamos a, bueno, quien lo mencionó, quien lo determinó, este pata James Watts, sí, que está en la figura 4.11, pero creo que acá lo han recortado. Bueno, ya lo buscaremos luego. Otro término importante es el tema del caballo de potencia o simplemente HP. HP viene del inglés, en este caso, power. Horsepower, ¿ya? Y básicamente es una medida de la potencia que desarrolla un caballo fuerte durante un día de trabajo. Se hace mención que es fuerte porque no todos los caballos, por supuesto, lo hacen así, ¿no? Básicamente es 50% más de lo que puede esperarse un caballo promedio. Esta relación que tenemos acá es muy importante porque esto lo vamos a aplicar bastante para convertir energía. ¿Ya? Entonces, guárdenla, anótenla. Un HP es igual a 746 watts. O dicho de otra forma, un HP es igual a 0,746 kilowatts, ¿no? Que es lo mismo. Solamente que este tipo de potencia eléctrica, que es la del kilowatt, se usa mucho más que los watts en equipos de gran potencia industriales, por ejemplo. Entonces, por eso la mencionamos así, ¿no? Ya saben, ¿no? Si queremos aplicar el prefijo kilo, la coma corre espacios hacia la izquierda, ¿no? 1, 2, 3, y pones el cero delante y se acabó. ¿Ya? No hay más. Entonces,
Se habla mucho de la potencia entregada a o la potencia absorbida por. La diferencia es que el que entrega es la fuente y quien la absorbe es el dispositivo pasivo, ¿sí? Como ya lo dijimos. Entonces, y muchas veces es necesario hablarla en términos de la corriente y el voltaje, porque eso es lo que nosotros como profesionales de la electricidad lo tenemos que hacer. De modo que esta potencia que es watt entre tiempo, bueno, tú podrías hacer este reemplazo, ¿sí? Watt en realidad es carga eléctrica por voltaje. De modo que si haces los despejes correctos, te va a llegar a esta ecuación que tenemos acá abajo. De hecho, sí es muy importante porque es la definición de la potencia eléctrica. Esta es la potencia eléctrica. Potencia eléctrica. Voltaje por intensidad. ¿Dónde? Voltaje está en voltios y la corriente en qué está. Ampere. A ver, y solo para recordar, ¿a qué es igual un amperio? En relación a las magnitudes fundamentales del sistema internacional. O sea, si yo te dijera, por ejemplo, que 1 litro por segundo es una unidad de flujo que calcula cuántos litros pasan por unidad de tiempo, que es un segundo. ¿Un amperio qué es? ¿Cómo lo defines? Claro, ¿qué es? Ya la intensidad de la corriente, ya más o menos por ahí, pero matemáticamente, carga sobre tiempo. Muy bien. Unidad de la carga. Coulomb. Sobre unidad de tiempo, o sea, segundos. Un Coulomb sobre un segundo. Muchas veces no pueden olvidarse, ¿ah? Muchas veces estamos fritos. Un Coulomb sobre un segundo. Y el amperio es una unidad eléctrica grande, ya por si acaso. Solamente para recordar, siempre lo menciono. ¿Con cuántos amperios mueres si te electrocutas? 0,0. Entre 20 y 30. 20 y 30 miliamperios. ¿Qué pasa cuando tienes 20 y 30 miliamperios pasando por tu cuerpo? Para que te mueras, ¿qué pasa? El cuerpo se convierte en una resistencia. ¿En una qué? Una resistencia. ¿En una qué? En un resistor. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Pasa. ¿Y hay alguna parte del cuerpo que sufra más con esto? El sistema nervioso y en general todo el cuerpo, porque al ser como resistor, el mismo cuerpo empieza a calentarse, pues, entonces producir quemaduras. Ya, hay una parte del cuerpo que es la que sufre un poquito más, que es el corazón. El corazón. De hecho, es la razón por la cual en realidad deja de funcionar tu cuerpo, que el corazón se bloquea y empieza a fibrilar. Si se fibrila, simplemente se desincroniza, no hace la sístole, la diástole, entonces no manda sangre al cuerpo, no se oxigena el cuerpo, entonces se empieza a morir. En cuestión de minutos. Por eso sabes que ven que en las películas no agarran las paletas con el desfibrilador y te mandan un shock. Alto voltaje, muy baja corriente, entonces reacciona el corazón como que ya se deschaba y otra vez. 20, 30 miliamperios. Ya, ahora sí. Bueno, de modo que la potencia es igual a voltaje por intensidad y lo vamos a medir en vatios, ¿ya? Entonces, acuérdense, dimensionalmente hablando, voltio por amperio va a ser igual a vatio, ¿ya? Voltio por amperio es vatio. O sea, si yo te dijera, ¿cuál es la potencia de un sistema que trabaja a 1 kilovoltio y nos da 1 amperio? ¿Cuántos vatios? Si la intensidad es 1 amperio, el voltaje es 1 kilovoltio, ¿cuántos vatios?
Sería 1K por 1, ¿sí? Porque el prefijo se multiplica. Entonces, 1 kilovatio, ¿ya? Por favor, no me diga nunca, sí, la potencia nos sale, no sé, 10.000 vatios, ¿ya? Cuando tengas esta partecita acá, mayor a 1000, prefijo. Si es que es menor de 1, prefijo. ¿Por qué? Porque si es más de 1000, tienes un prefijo kilo, mega que puedes usar. Si es menos de 1, mili, micro, nano, el que corresponde, ¿ya? Ese es el primer año, pero igual lo recordamos. Entonces, si es que aplicáramos la ley de Ohm, que ya la conocen, ¿no? ¿Qué dice la ley de Ohm? Ya, ahí sí es resistencia, ahí no es resistor. Ya, porque esa es magnitud. Entonces, si aplicamos esta fórmula, la colocamos acá, podemos llegar a estas dos otras ecuaciones que también sería bueno que noten, ¿no? Es la potencia de un resistor en función de sus parámetros eléctricos, que son el voltaje y la magnitud resistiva propia de estos resistores. Ya, eso es muy importante. Y ahora el tema es, bueno, ¿cuál usar? Bueno, depende que te toque. Por ejemplo, si tienes un circuito como este, por ejemplo, le te digo 10 voltios, y acá tienes 1 ohmio, 2 ohmios, 3 ohmios. ¿Cuál será más fácil de usar? ¿Está acá o está acá? ¿Por qué? Voltaje para ver si mantiene. Claro, ya está directo, solamente pones este valor al cuadrado entre el valor de cada uno y se acabó, no hay más que hacer. Y por el contrario, si tuvieras un circuito como este, sabes que la corriente que pasa por acá, no sé, 10 amperios. Tienes acá 100 ohmios, 200 ohmios, 300 ohmios. Sabes que esto es 12 voltios, por ejemplo. ¿Qué es más fácil, trabajar con la corriente o con el voltaje? Corriente. Es, porque el voltaje va a cambiar, ¿no? Acá vas a tener un voltaje 1, acá vas a tener un voltaje 2, acá tienes un voltaje 3, entonces tienes la calculadora de voltaje, ¿ya? Entonces, ¿cuál usas? La que más te convenga. De hecho, lo que sea más sencillo para implementar, para calcular. Al final va a ser algo. De repente tendrás una diferencia en decimales, pero es despreciable, ¿ya? Entonces, esas formulitas, vamos a poner en rojo acá para que las sepan que son fundamentales para el día de hoy. Potencia eléctrica. Bien, seguimos. Batímetros. Bueno, como existe este tema de la potencia, resulta también conveniente, pues, y era de esperarse que en algún momento alguien invente algún dispositivo para que se pueda hacer la medición de la potencia de diferentes componentes. Entonces, así nace el famoso batímetro. Batímetro. A veces le ponen con V chiquita, ¿ya? Batímetro. Bien. Y básicamente, ¿qué significa ese batímetro? Si tú sabes que la potencia es igual a V por I, para poder determinar la potencia de un dispositivo solamente necesitas dos cosas: el voltaje en los bornes de ese componente y la intensidad que pasa por él. Y con esto calcula su potencia. Y eso es así para cualquier componente eléctrico. Entonces, ¿qué significa? Que si tú quisieras determinar la potencia de este resistor, entonces tendrías que medir el voltaje y medir también la corriente que pasa por él. Es por eso que el batímetro va a tener una bobina para la corriente, esto es para la corriente, y una bobina para el voltaje. Por lo tanto, el batímetro va a tener 4 puntos de conexión. ¿Qué tal? Buenos días. El batímetro tiene 4 puntos de conexión. Y eso es lo que vamos a encontrar aquí. Este es lo mismo, solamente que ya dibujadito así bien bacán. Entonces, normalmente el batímetro que va a tener seguramente algunos bornecitos donde te diga acá, por ejemplo, ¿no?
Si tú sabes que la intensidad va en este sentido, entonces el resistor viene así, polaridad, es el voltaje del resistor, la intensidad es esta, que viene así. Entonces, la intensidad viene por acá. Entra al batímetro y luego sale para llegar al resistor. Entonces, muchas veces los instrumentos te dicen acá, ¿no? Por ejemplo, I más, I menos. La corriente entra por el más, ¿ya? Y solamente para recordar también algo importante. ¿De qué corriente estamos hablando, no? Esta es una fuente de alimentación de corriente continua. ¿Por dónde sale la energía? ¿Por arriba o por abajo de la fuente? ¿Por acá o por acá? Sentido real. Corriente real. Corriente convencional. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos dos? ¿Por qué no solamente hay uno? Al hombre le gusta complicarse, ¿no? La vida. Ya. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo se estudió la energía eléctrica de esta forma y se creyó que era así. Hasta que alguien dijo, oye, aguanta, pero las cargas eléctricas son electrones que se mueven y eso sale para abajo. Y dijeron, no, o sea, todo lo que hemos estudiado por años no sirve. Bueno, sí sirve, ya mantengámosla así, nomás, dice. Y quedó así. Entonces se habla de la corriente convencional, que se utiliza para los cálculos normalmente, o sea, todo lo que vamos nosotros con corriente convencional, ¿ya? Pues si les preguntaran por dónde sale realmente es por abajo, ¿ya? Por el negativo. Igual acá, esta es corriente convencional. Entonces, si la corriente va en la ruta que les he mostrado y luego viene por acá, atraviesa el resistor y se va para abajo y sale, ¿no? Entonces acá justamente acá no está el menos, este es el más. El voltaje viene más bien en paralelo a la carga. Entonces tienes acá un voltaje más, conecta en el positivo del resistor. El voltaje menos va al negativo del resistor. O sea, bueno, al borde negativo según la tensión, ¿no? Porque sabemos que el resistor no tiene polaridad, da lo mismo que lo pongas de cualquier forma. Entonces, así se coloca un batímetro, ¿sí? Esos cuatro cables, nada más. Muy bien. Seguimos. Bueno, el tema de ciencia básicamente hace referencia a que los componentes activos o dispositivos activos o pasivos, mejor dicho, van a consumir potencia que le van a suministrar. Pero no quiere decir que el 100% de esta potencia que van a obtener la van a aprovechar realmente, ¿no? Se habla mucho de las pérdidas, ¿no? Entonces también se habla de esta potencia de entrada y la potencia de salida, ¿ya? Que no son exactamente iguales. Normalmente la potencia de entrada es un poquito más alto porque la salida no llega a este valor porque tiene pérdidas. ¿Ya? Entonces hay que tener consideraciones. Entonces aquí tenemos una descripción de ello, ¿no? La entrada de energía va a ser igual a la salida más la pérdida o más el almacenamiento en el propio sistema, dependiendo. Podría ser un sistema de baterías, ¿no? Donde quieres almacenar carga, entonces ya, ahí tienes eso. Entonces, si tú tomas esta ecuación y divides sobre T, tienes esto, ¿sí? Potencia de entrada entre 3, potencia de y todo esto. Y esto básicamente es esto, ¿no? Este dibujito que están acá. La entrada de energía se va a ir perdiendo conforme se almacene, alguna pérdida, etcétera. Normalmente las pérdidas de qué tipo son calor. Calor. Por cualquier conductor, como también alguien lo mencionó por acá, creo que Julio, tiene no, atrás, perdón. Tiene una resistencia asociada al material. El cobre no es un conductor perfecto, ninguno lo es, entonces siempre va a tener si tienes un cable largo, por ejemplo, esto matemáticamente es como resistores colocados en serie.
Mientras más largo el cable, más resistores, ¿no? Por eso va a ocurrir, y eso también se ve mucho en líneas de transmisión. O sea, pero imagínate que tienes un cable de 1 kilómetro y acá tienes 1000 voltios. De repente en este lado no vas a tener los 1000, de repente tendrás 950 voltios. Porque en cada uno de estos tienes una caída que se van a ir sumando todas y al final tienes un voltaje menor al punto extremo. Sí, eso es muy importante, ¿ah? Porque esto cómo soluciona utilizando un cable más largo o más grueso, mejor dicho, o colocando transformadores en el punto de recepción, ¿no? Como es espacio. ¿Ya? Entonces, pérdidas, ¿no? Ah, y estos resistores disipan calor de alguna forma u otra. Entonces, ahí se pierde esta energía. Ya pasa en varios componentes, transformadores, también pasa en motores. Cuando un motor se calienta, por ejemplo, también pasa ahí. O de repente algunos, no sé si juegan Play, Nintendo, esas cosas, igual también la fuente, ¿no? Siempre se calienta un poquito, por eso. Y si tu fuente está mal dimensionada, tu transformador está ahí sufriendo, está muriéndose. A mí me pasa eso, yo no sabía por qué, ni, pero bueno. ¿Qué más? Seguimos. Potencia, entonces, la potencia entrada es igual a la potencia salida más las pérdidas. Ya, esta otra fórmula también. Bueno, esa es básicamente una consecuencia de la anterior, es como que lo mismo. Y esta eficiencia que estaba mencionando es un cociente entre la potencia de salida. Acá le ponen peso O por output, ¿no? La O viene de outputs y la I, inputs. Inputs. Entrada y salida. Output, salida, input, entrada. Entonces tenemos acá esta otra ecuación importante, definición de la eficiencia. Entonces, como la potencia de entrada siempre va a ser mayor, este cociente siempre va a ser, ¿qué dice? Menor a 0, mayor que 0, mayor que 1, menor que 1, cercano a 1. 1 es el ideal. Y de ahí, en el caso real, ¿es donde se va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Ah, N va a ser más o menos 1, pero en realidad N es menor. O sea, puede ser menor o igual que 1. Porque idealmente, si fuera 1, ya es que todo es absorbido, pero no es así. Ya, normalmente es menor. Ya, N es menor que 1. O sea, hablamos de, por ejemplo, una eficiencia de 0,9, digamos. Una buena eficiencia, aceptable. Y si tú multiplicas ese valor por 100%, entonces te da la eficiencia en porcentaje, que también es un poco más conveniente a veces usarlo, ¿no? Entonces, en términos de la energía de entrada y salida también se puede expresar como o este cociente que tenemos acá abajo, ¿no? Vatios de salida entre vatios de entrada, ¿no? También. Muy bien. Acá tenemos un ejemplo. Si tuviéramos un motor de 2 caballos, eficiencia de 75%, ¿cuál es la potencia en watts? En watts, potencia en watts. Voltaje que aplicas, 220, ¿y cuál es la entrada de corriente? Entonces, bueno, ya sabemos que la definición de eficiencia es esta, ¿no? En este caso, la potencia de salida entre la potencia de entrada por 100%. Y lo que te está pidiendo es calcular la entrada de corriente, ¿no? O sea, de acá ya sabes que tendrías que despejar la potencia de entrada. Potencia de entrada es igual a potencia de salida sobre eficiencia porcentual por 100%. ¿Sí? O simplemente de repente podrías decir, es igual a PO entre 0,75. Ya está. ¿Sí? Es lo mismo. Ahora, te dice que la potencia de salida es 2 HPs. 2 HPs. Sí. Entonces tú podrías decir que esta potencia entrada, luego también, ¿qué haces? La potencia entrada es el voltaje por la intensidad. El voltaje por intensidad va a ser igual a esta PO partido 0,75. De modo que la corriente es ¿cuánto? PO sobre 0,75 V. ¿Sí? 0,75 V. Ahora, si te dice que la potencia es 2 HPs. 2 HPs. Sí.
¿Qué son 746 watts si no nos dan el amperaje, tampoco la resistencia de los watts, solamente nos dan los voltios? ¿Cómo sería 746? Me imagino que llegaste un poco tarde, pero sí, acá está. Ah, Por eso traten de llegar temprano, estimados, para que no se pierdan. ¿Sí? Es una conversión que en realidad, mira, el tema del cambio de potencia se utiliza mucho en sistemas mecánicos, el kilowatt en sistemas eléctricos. Entonces, normalmente ocurre que tienes, como se te trae un motor, tú ves la placa y te dice, a veces te da la potencia en HPs, a veces te da en kilowatts. Con esta ecuación la conviertes y aplicas lo que necesitas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es. La que dice que la potencia y salida son 2 HPs. 2 HPs. Y esto es entre 0.75 V. Pero un HP sabemos que es 746 vatios. De modo que si queremos despejar, o mejor dicho, reemplazar, simplemente diríamos 2 HPs, 2 por 746 vatios. Y finalmente, intensidad igual 2 por 746 vatios, bueno, vamos a plantearlo acá, 0.75 y esta V era 220 voltios en realidad, ¿no? Porque eso es con lo que vas a alimentar. Ya, ahora sí. A todo esto yo les sugiero que cuando hagan sus cálculos traten de reemplazar al final nada más. O sea, primero hagan sus cálculos con las variables de forma algebraica y al final haces los despejes y al final reemplazas. Asegurándote, por supuesto, que tengas todas las variables necesarias. Entonces sale 9.04. ya está. Perfecto. Estamos bien. ¿Cuántas decimales? 2. Y como les decía, el resultado que les vaya a salir cuando calculen cualquier cosa, o sea, esta parte de acá, que es la parte entera, debería estar entre 0 y 1000. ¿Ya? Siempre. Entre 0 y 1000. O sea, digamos que si X es la parte entera, entre 0 y 1000. ¿Por qué? Porque si X es mayor que 1000, tendrás que colocar un prefijo de cantidad como kilo, mega, giga, tera. ¿Qué sigue? ¿Bueno? Más allá del tera. Bueno, si no me falla la memoria, viene el peta y luego viene el ex. Eso ya lo pueden corroborar. Y si es que es menor que 1000 o menor que 0, aplicas prefijos, ¿no? Mili, micro, nano, pico. ¿Qué sigue? Primer año, ¿ah? Qué caray. Ya se me ha olvidado, ya. Femto, sí me acuerdo. Ato. A ver, para recordar. Esta letra, ¿qué letra es? No, ¿qué letra? ¿Qué letra griega? Mu. Esta no se la sabe, estoy seguro que no se la sabe. Eta. Esta, o sea que al que me dice P lo mato. ¿Sí? P con colita. No, Phi es, este es Phi. Esta es minúscula y mayúscula es así. Esa se usa para campo magnético, esa no, ni la vean. Ya, esa letra que está acá es Rho. Rho, la letra griega Rho. ¿Ya? Entonces ya saben, resultado, por favor. Si me dice, profe, mi resultado me salió, a ver, 9000
40 miliamperios. Ya está, cachete. Esto es lo mismo. Si tú me lo pones así, para mí está mal. Ya, esto para mí es cero. Porque no estamos hablando con propiedad. Y para los que han llegado tarde, algo más hablando de eso. ¿Qué dicen? ¿Es lo mismo? No, ¿por cuál diferencia? Resistor es el componente, ¿ya? Resistencia es la magnitud. Cuando vayas a empezar a comprar, no le pidas resistencias, pídele resistores. ¿Ya? Eso como un detalle para que lo digan de forma correcta siempre. Ya, seguimos. A ver, ya que no vamos a terminar, pero ya, haremos lo que se pueda. A ver, seguimos. Potencia en serie, en circuito serie, para ahora se empieza la división. Entonces ya sabemos que la potencia tiene tres expresiones, ¿no? Que vamos a utilizar es estas de acá, estas tres. B por I cuadrado por R, B cuadrado entre R. Las dos de acá ya sabemos que las utilizamos para los resistores. Esta también la podrías utilizar para resistores, si tienes ambos parámetros, pero normalmente es más fácil usarla de abajo, normalmente. Y esta de acá, ¿para qué nos sirve entonces? ¿Para algo más? Desde ya sirve para todo, para un sistema entero. Ya. Si yo te digo, por ejemplo, tienes una fuente E, quiero saber cuánta potencia disipa. ¿Podrás utilizar alguna de estas? Para la fuente o al largo. Porque normalmente, ¿qué tienes? El voltaje. Y si tú haces los cálculos con los resistores que tienes acá y la tensión que le vas a entregar, puedes calcular la corriente que sale de esta fuente. Y si tienes eso, puedes calcular la potencia con esta ecuación. Sí, igual. De hecho, esto escapa un poco a esta parte de circuitos de más de dispositivos, pero si ustedes, por ejemplo, tienen un circuito así, tienes un resistor, tienes un diodito acá. Por acá ha pasado una intensidad y también tienes una tensión asociada a cada componente, ¿no? Ya saben, ¿no? Si es un diodo de silicio, un diodo de germanio, el voltaje que cae en cada uno. Entonces, igual, aplicas esta ecuación y también puedes calcular hasta la potencia del diodo. ¿Ya? Eso para que lo tengan presente. Entonces, ejercicio, ahora sí. A ver, estimados, ahora sí, ahí viene su parte. Calculamos la potencia y todo. Calculamos la potencia y todo. Ya saben asociar en serie y en paralelo, ¿sí? Ya, para el que se olvidó. A ver. R en serie. Ya. Este es el R equivalente. Este es R1, R2. A ver ese teléfono, por favor. ¿Es acá? Y en paralelo. Es 550. ¿550 qué? ¿Qué estás calculando? No has leído, ¿no? A ver. Mm, ya, pero te pido potencia todo. Un tipo de examen. Calcula potencia de cada elemento. Por si acaso, esta EQ significa equivalente, ¿ya? Potencia equivalente. A veces le ponen RT, resistencia total. Lo mismo.
Ya está. Ya, pero de todo, de todo. O sea, tienes que calcular clave cada uno. O sea, la idea es que calcules cuánto le cae a este, cuánto 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 a este, y finalmente a este señor. Por ejemplo, a ver, ¿cuál sería el primer paso que tendrían que hacer ahí? Pues es equivalente para la ¿Saqué? Luego de eso, luego de eso, ley de Ohm. Ahora, si esta es la ley de Ohm, ¿cómo despejamos? Sabemos que si está la corriente ahí, esto lo podemos poner de esta forma, da lo mismo, ¿no? Y sabemos que R está multiplicando y pasa dividiendo, ¿correcto? No, eso no existe tampoco, eso nunca existió. Lo que está pasando y siempre ocurrió es que multiplicas a todo por 1 entre R. ¿Y qué es lo que realmente está ocurriendo? Tienes I por R por 1 entre R. Si multiplicas a ambos lados de la ecuación, ¿se altera el resultado? No, ¿verdad? Se simplifica acá y te queda corriente es igual a B entre R. Para efectos prácticos da lo mismo, sí da lo mismo, pero no es lo mismo. Eso nos lo dicen de chiquitos para que no nos compliquemos. Ustedes que ya están grandes ya tienen que saber esto. No es lo mismo. ¿Cómo? Ah, bueno, voy a asumir que ya lo sabes. Pero si no quiero escuchar a nadie decir que está multiplicando paso y dividiendo. A veces, eso para la primaria está bien. Acá ya no aplica. Entonces, a ver, eh, ¿cuál sería el resistor equivalente de 2 y 3? Le voy a poner 23 porque es la unión de 2 y 3. ¿Le sale 10? ¿10 qué? Bueno, supondré que está bien. Ahora, para el paralelo de dos resistores, sabemos que hay una fórmula más rápida, ¿no? Que es, bueno, esto se escribe así, ¿no? R2, doble slash, R3. Cuando son dos, multiplicación entre la suma. Ya saben de dónde viene eso, ¿no? Ya, listo. Eso no hay problema. Y ahora yo les pregunto, ¿tiene sentido de que sea más chiquito, 10 ohmios? No, que fíjense que 10 ohmios es más chiquito que esto y que esto. Claro, porque es la suma de inversas o la suma de recíprocos, que es lo mismo de esto. Cuando tú asocias en serie, y eso como un detalle para que verifiques tus cálculos siempre, ¿no? Asocias en serie, el equivalente siempre es más grande que lo más grande de los chiquitos. O sea, por ejemplo, si asocias acá 10, por ejemplo acá, no sé, digamos, 10 ohmios más 20 ohmios, el equivalente tiene que ser más grande que 20 ohmios, porque es una suma directa. No hay forma que sea más chiquito. Pero cuando tú haces en paralelo, el más chiquito que es entre 50 y 12,5, este acá. Entonces el equivalente tiene que ser más chiquito que este sí o sí. De esa forma rápidamente puedes corroborar si este resultado está bueno o no. ¿Ya?
Pero solo por si acaso, voy a multiplicar también. No es que no confíe, por si acaso. Profe, el examen nos está calificando, ¿se entiende? Todo. Pero normalmente, si no llega el resultado, es cero. Esa fue la respuesta cero. Pero el procedimiento está ahí, está la parte. En ingeniería no hay medias tintas, es todo o nada. ¿Por qué te asustas? Si estudias bien, lo vas a hacer bien. Sí, un decimal. Bueno, en decimales no, pues, ya te pases. Ese ya sería el colmo, ya. Por eso les decía, al final del ejercicio, una vez que el álgebra no te da más, recién ahí reemplaza, porque eso elimina algunos errores de redondeo. A ver, equivalente entonces, ¿cuánto sale? Resistor equivalente de todo. Sería 10 más 1, que es 11, más 1, que son 12, más 10, 22, claro. Ya, hasta ahí estamos bien. Entonces, ¿cuánto será la intensidad? 110 entre 22. 5 amperios, ya está. Muy bien. 5 amperios. Ya. Ahora sí, si sabes qué es intensidad, a ver, en el circuito, ¿por dónde sale? ¿Por arriba o por abajo? La intensidad convencional. Sale por acá. Pasa por R1, se parte en dos. Claro, y va a cambiar. Entonces, digamos, si esta es intensidad, acá tienes la intensidad, se va a partir en dos, entonces puedes llamarle acá intensidad 2 para mantener el subíndice del R2, y esta es intensidad 3 para mantener el subíndice del R3. Y luego, ¿qué va a pasar acá? Se vuelven a unir, y como tú tenías acá una intensidad que pasa por todo el circuito y que se va a volver a unir, esto va a ser igual. Es la misma intensidad. Ley de nodos, ¿sí? Pasa por acá, intensidad la misma, llega a este punto, la intensidad, y se vuelve a partir. Ahora este va a ser I sub 5, y este va a ser I sub 6. Y entonces, ¿cómo calculamos ahora la potencia en R2 y R3, por ejemplo? ¿Qué habría que hacer antes? Y bueno, ahí sería el divisor de. Ya. Fórmula divisor de corriente. A ver, para I2, por ejemplo. I2, ¿a qué va a ser igual? 50 sobre, no sé. Dámelo en algebraico, no me lo en números. Resistencia 3, R3 sobre resistencia 2 más R3 por la intensidad. El del resistor que va arriba es el de la rama opuesta. ¿Ya? La rama opuesta. Para el divisor de voltaje, al revés. ¿Sí? Ya, a ver, seguimos. ¿Qué le parece mi pizarrita digital? ¿Está piola? Sí, piola, ¿no? No usan, ¿no? Acá creo es. Claro, acá podemos retroceder, pero. No, pero ya estamos ya siglo XXI, ya quedó al pasado. Ya. Ah, creo que sí está. Debería estar.
Pero si es que no está, lo voy a revisar y, o sea, la diapo así tal cual, ¿ah? No con los garabatos. Eso ya ustedes mismos son, pues. Ya, a ver. Vamos primero con la corriente, ¿ya? Para ir por partes. ¿Cuánto te salió la intensidad 2? Sí, intensidad R2. Sí. ¿Cuatro qué? 4 kilos de papas, 4 pelotas de fútbol, 4 amperes. 4 amperes. Ya, ok. Cuando tú calculas uno y tienes, fíjate esto, ¿no? Tú sabes que por ley de nodos, la intensidad I va a ser igual a I2 más I3. Pero ya sabes que la intensidad total es 5, has calculado que el otro es 4. Por lo tanto, I3, ¿cuánto va a ser? 1. O sea, ya no hace falta que hagas el divisor otra vez. Ya, lo hace más rápido. Eso se puede aplicar también para la evaluación, simplemente mandando la diferencia. Sí, pero esperaría que me pongas, por ejemplo, ahí en tu examen, no sé, por divisor de tensión, tal cosa. Y ahora por no, que lo pongas así, que no simplemente ponga los cálculos por poner. ¿Qué está tratando ahí? Claro, o sea, no sé, por ley de Ohm en tal punto, esto, ¿no? Por voltajes en paralelo, tal cosa. Ya, así. Ya son las fijas, ¿sabes? Con esto no pueden fallar en el examen, ¿no? 20 todos mínimo. 19 fuera. Yo tenía un amigo que estudiaba matemática mucho porque su papá lo quería, bueno, un pata ruso, su papá era ruso, lo quería mandar a estudiar a Rusia justamente a una universidad. Y como era el nivel era súper alto. Y dice que le hacían hacer eso, pero con cada cosa, con cada propiedad. O sea, ya no solamente era lo que le estoy diciendo, sino era como que ya la propiedad conmutativa de tal cosa, propiedad de neutro tal cosa. O sea, para cada procedimiento había una razón. Y ese nivel de rigurosidad, eventualmente, ojalá algún día lleguemos, pero deberíamos mantener. Igual acá en electrónica, todo como ven está en base a leyes, relaciones, etcétera. Todo tiene que estar acá y tienes que plasmarlo en examen. Porque si no, simplemente puedes estar pensando en que estás haciendo el vaporret. Porque ¿qué es lo que primero que hacemos cuando ponemos un ejercicio? Ah, ya, lo primero es, tienes tu fuente de alimentación, tienes el voltaje, ya, listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar todo, lo junto en un solo resistor, calculo I, calculo demás. Eso es lo primero que pensamos. Pero no necesariamente es la vía más fácil. Ojo, no necesariamente. Hay otras formas. Entonces, lo que tienes que hacer es analizar cuál de todas las cosas que sabes te va a ayudar a resolver puntualmente un problema. Porque incluso te puedes pasar todo el rato calculando y de repente ni llegas al valor. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Ya, corriente 5, corriente 6. ¿Cuánto es? Sí. ¿Cuál? Ah, ¿es la misma? ¿Las qué? Los resistores. Ya esa estaba fácil. Como son resistores iguales, claro. Lo bien, se parten dos. Y ahora sí, potencias. Ya llegamos a la parte fácil. Para calcular potencia en R1, ¿qué aplicamos? Potencia en R1. Intensidad, ¿cuál es la intensidad que pasa por acá? I, ¿verdad? Por R1. La intensidad, ¿cuánto es? 5 ¿qué? Amperios. Multiplica a un ohmio al cuadrado. Muy bien. Entonces tienes 25 amperes cuadrados por un ohmio. Eso es 25 vatios. Ya está. Potencia en R2 es igual a la corriente 2 al cuadrado, acá es factor cuadrado, por R2. Intensidad 2, 4 amperios. Al cuadrado por R2, que es, no, 12, 12.5.
R2 es 12.5 ohms. Ojo, estamos haciendo esto, ¿ah? I2 al cuadrado por R2. ¿Cuánto sale acá? 200 watts. Ya, sí, sí. 200 vatios. Listo. Potencia en R3. Y 3 al cuadrado. Intensidad primero. Intensidad es, dimos 1 amperio, ¿no? Cuadrado por, ¿cuánto valía? 50 ohms. O sea, 1 por 1, 50 watts. Ya está. A ver, facilito. Potencia en R4. Y por R4. Y cuadrado por R4. O sea, contra ahí. 5 amperes, ¿no? Un ohmio. 5 vatios. ¿Y se acuerdan en honor a quién era el ampere, el amperaje? ¿En honor a quién? El PR4 es 25. ¿Cuánto? 25 watts. Ah, claro, 25. Ok, muy bien. Sí, se me fue el cuadrado, es cierto. 25 watts. ¿Qué falta? PR4, PR5 y PR6. PR5 es igual a I5 al cuadrado por R5. I5 era 2.5 al cuadrado. R5 es 20 ohmios. Este es igual a... Y el PR6. Este es I5 cuadrado por R6. Acá termina la decisión. Ahorita nos vamos de lado. I sub 6 al cuadrado por R6. O sea... O lo mismo, ¿no? ¿Y la fuente? Potencia en la fuente. Potencia en la fuente es I por V1. Intensidad por V1. Es igual a 5 amperes por 110 voltios, ¿no? ¿Cuánto? Ya, ahora habíamos dicho que toda la potencia, ya que no se va a quedar nada en los cables, no se va a almacenar nada, tiene que consumirse en su totalidad. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que la potencia de la fuente tendría que ser igual a la potencia, o mejor dicho, a la sumatoria de las potencias de los resistores. R sub I, donde I vale, ¿cuánto es esto? I es de 1 hasta 6, ¿no? Que se pone así. Ya, algo así. Entonces, tenemos, calculemos, a ver. ¿Se cumple? Ya. O sea, era 25 más 200, 225, ¿no? 225 más 50 son 275, 300.
425, 550. Y este es 550. Estamos bien. Muy bien, muchachos. Estamos ahí, estamos en algo. Seguimos. ¿Alguien tiene dudas de esto o está todo claro? Está fácil, ¿no? Ya. Bueno, entonces nos pasamos todo esto que ya lo hemos calculado. Ya. ¿Esto conocemos? Es el rojo, o sea, los primeros tres. Bueno, yo normalmente me acuerdo hasta acá, ya, hasta acá. A partir de acá, de aquí para abajo ya como que... Pero creo que si te ubicas más o menos como el arco iris o piensas que los colores se van haciendo más oscuros, como que eso te puede ayudar. Solamente acuérdate del verde. Y el verde se hace más oscuro y se acaba. Pero al menos los de arriba sí. Estos sí son mandatorios. Eso también. Uno que, por ejemplo, ustedes van a utilizar mucho es el de 220 ohmios. Que es justamente este de acá. Otro que van a usar seguramente es 120 ohmios. Utiliza bastante en comunicaciones, 120 ohmios. 500 ohmios también. 500 ohmios. Se utiliza en instrumentación bastante también. Para instrumentos industriales. Ya. Este, por ejemplo, lo utilizan sobre todo ¿para qué? Para los LEDs. Cuando alimentas un circuito con 5 voltios y quieres hacer que el LED prenda, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, ¿este? O sea, para algunos valores comerciales sí. Yo la verdad que, como no juego mucho con resistores, casi no lo he visto mucho. Pero sí, para algunos casos. O sea, la gente que hace diseño electrónico, sí, definitivamente lo tiene que hacer. Nosotros normalmente, más que todo, analizamos, casi no diseñamos mucho. Creo que en Perú no se estila mucho diseñar. Pero sería interesante porque si diseñaras cosas desde cero, pues podrías hacer cosas interesantes también. Claro que todo esto, por ejemplo, que estamos haciendo acá, ay, me olvidaba, ¿no? Ya, ok, calculamos las potencias, todo muy bonito, ¿no? ¿Y qué hacemos con eso después? Normalmente los resistores comerciales, cuando tú vas a comprar, te los venden, ¿no? En diferentes potencias. No sé si lo han notado o si han preguntado. Pero lo más chiquito, que es lo que normalmente usamos, es esa, un cuarto de vatio. Esa es la que todos conocemos, la chiquitita que te cuesta 3 por China, ¿no? Después tienes la de un medio, luego tienes la de un vatio, luego hay de 2 vatios y me parece que luego se va hasta 5. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede? Digamos que tú calculas esto que estamos haciendo nosotros acá. ¿Ya? Y digamos que me sale que R6, por poner un ejemplo, ¿no? Consume 0.126 watts. Digamos, ¿ya? Digamos que consume esto. Entonces, si esto es 0.126 watts, ese es el consumo que va a tener este resistor. ¿Qué resistor podría yo usar para hacer trabajar esto? ¿Por qué el de un cuarto y no el de medio? O sea, si yo le pongo, por ejemplo, uno de estos, funcionará mal. Y le pongo este, funcionará mal. Entonces, ¿por qué este de acá, por ejemplo, no lo usamos? ¿Por qué? Porque si el de un cuarto, que son 250 milivatios, que es lo mismo que 0.250 vatios, es mayor que 0.126, entonces quiere decir que este está perfecto, está más que bien. Porque incluso hay que darle siempre un más 15%, un más 20% para asegurarlo. Pero con eso incluso lo aguanta. No, eso no es tan relevante, ¿verdad? O sea, más que todo lo hacemos, ¿por qué? Porque estos de acá, si bien cualquiera te va a funcionar, son más caros, primero.
Y si son más potentes, también son más grandes. Van a ocupar mucho espacio en tu placa. ¿Y qué más? En realidad estarías matando una hormiga con una bazooka. Y eso en ingeniería está mal. O sea, funciona así, pero no es la mejor forma de hacerlo. Entonces, siempre en ingeniería tratamos de lograr soluciones coste efectivas. O sea, en otras palabras, hacer lo máximo con lo mínimo. Sí, sacar el jugo al máximo a todo. Ya, no sobredimensionar demasiado, solamente sobredimensionar lo necesario. Ahora, digamos que, no sé, mi consumo fuera de 900 vatios y mi componente que voy a usar, digamos, no sé, un resistor de 1000 vatios. Tienes una pequeña diferencia de 900 a 1000, entonces habría que calcular si realmente estaría respetando este margen. Porque en un caso real lo que tú quieres es que el equipo nunca esté trabajando al límite. ¿Por qué? Porque disipa mucho calor. Pero si lo holgas un poquito, va a estar tranquilo. Y, bueno, ¿y por qué es importante el calor en la placa electrónica? Porque una placa electrónica, no sé si alguna vez han visto las computadoras, por ejemplo, los teléfonos, cualquier equipo electrónico, ¿no? Es tu placa, tienes un montón de puntitos por todos lados, rotos, qué sé yo. Y están los componentes, ¿no? Por acá, por acá, por acá, por todos lados. Hay componentes, por ejemplo, como estos que seguramente han visto. Son como unos cilindritos que tienen acá menos, 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 menos. Ya, esos señores no se llevan muy bien con la electricidad. Perdón, con el calor, con el calor. Entonces, si tú lo calientas mucho, en algún momento, ¡plum! Así. O sea, no sé si los han visto como que se hincha, ¿no? La parte de arriba, ¡pum! Se pone así. Eso es cuando me das poquito, ¿no? En los peores casos. Entonces, cuando las cosas están mal. Sí. Hay un canal, me has hecho acordar, hay un canal en YouTube que se llama, creo, Electroboom. No sé si lo han visto. Es un hindú, creo, medio peladito que hace payasadas. Que uno puede decir, ah, no sabe lo que hace. No, sabe perfectamente lo que hace, pero sabe hasta qué punto llevar su estupidez para hacer el show, ¿no? Entonces, los que no lo han visto, den una mirada y se acá. Pero volvemos, ¿no? Tener cuidado siempre. Estos márgenes no solamente se aplican a la electricidad, sino son márgenes de ingeniería, ya de seguridad, o sea, para todo. Siempre hólgate un poco, ¿ya? Pero no todos holgar 50%, 100%. Solo, eso tampoco. Ya, seguimos. Ya, entonces esto. ¿Cuánto nos queda? Ah, creo que estamos. Creo que sí, ya estamos. A ver, antes de terminar, ¿quién llegó tarde? Ah, ¿cómo no puedo poner tarde acá? Bueno, ya, a ver. Almonte está, Araujo, Aroni, ¿qué es Aroni? Coahuila, Hurtado y Llanes, Manrique, Nuñonca, Faxi, Puma, Picaño, Vargas, ya no hay más, ¿no? A ver, 3, 5, 8, 9, 10, 4, 8, 9, Caño. Sí. Sí, voy a pensar en algo. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren armar? ¿Nada de Tinkercad? ¿Arduino? Arduino. Bueno, no sé si nos dé para hacer Arduino porque habría que hacer programación, eso lo hacen después, pero voy a pensar en algo ya. Voy a ver los contenidos y ya. Estimados, bueno, solamente para terminar, ya terminan de revisar los conceptos de energía, que realmente es una extensión de lo anterior. Van a encontrar este medidorcito, que es básicamente el medidor de kilowatts hora, o sea, potencia por hora, eso es energía. Y algunos ejemplos de cálculo, ¿ya? Esto ya lo revisan en la teoría. Nada más, con eso terminamos. ¿Preguntas? ¿Algo? Muchachos, nos vemos el día, ¿qué es sábado, no? O salgan el viernes, para llegar temprano. Ah, sí, es
Es un profe de... Es mi alter ego viejo. Ya, a ver.